pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Cual oveja que huyó del redil, da tu voces al buen Salvador, y en los hombros llevada serás de tan fuerte y amante pastor. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Dios nuestro Padre, queremos en esta hora acercarnos a tu presencia para darte las gracias por nuestro Señor Jesucristo, por aquel que vino desde lo alto, desde los cielos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta hora, oh Padre Celestial, nos disponemos para predicar de Él, de su gloriosa persona, de su obra hecha allí en el Calvario una sola vez y para siempre, de su resurrección de entre los muertos y de su pronta venida. Queremos, oh Padre Celestial, pedir tu asistencia, pedir tu ayuda. No tenemos palabras para hablar de tan gloriosa persona, pero queremos, oh Padre Celestial, que tu palabra sí tiene la capacidad de convertir el alma. En ella es que encontramos todo lo relacionado de Él. Queremos, oh Padre Celestial, encomendar las almas aquí presentes, aquellas que dijeron que venían, aquellas que vendrán. Que tu palabra en esta noche corra y sea glorificada, y podamos ver muchas almas en este lugar y escuchar de otros lugares donde se anuncia el Evangelio, muchas almas confesando el nombre del Señor. Queremos encomendarnos a ti. Bendice, oh Padre, y guía los tres mensajes, que todo redunde para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos aquellos que no estaban cuando empezamos a cantar el himno. Quisiera leer un versículo en la palabra de Dios, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Este es un versículo de la Biblia muy conocido y está allí escrito en ese pergamino. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice así la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, el tema que quisiéramos compartir en esta noche con usted, apreciado oyente, es acerca del amor de Dios. Y ya de antemano reconocemos que nos vamos a quedar cortos. No podemos sondear, no podemos medir la inmensidad del amor de Dios. Pero en este versículo tan precioso de la palabra de Dios vemos algunas cosas acerca del amor de Dios que quisiéramos compartir con usted.
Lo primero que vemos aquí en este versículo es que el amor de Dios es universal. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es un amor que ha sido para toda la humanidad. Es un amor universal, apreciado oyente. Por eso ese versículo que nosotros conocemos, que está aquí a mis espaldas, Juan capítulo 3, versículo 16, que en 30 palabras resume el precioso mensaje del Evangelio. El Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No ha habido en toda la existencia humana, no ha habido ningún ser humano que no haya sido amado por Dios. Es un amor universal. No hay exclusión. No hay acepción de personas. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay alguien aquí en este lugar que no se sienta amado? Bueno, le tenemos una grata noticia: Dios le ama. Y le ama de una manera que solamente lo hace Él. Él dice en su palabra, con amor eterno te he amado, y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Preciado oyente, Dios hasta este día ha prolongado su misericordia para con usted, debido al inmenso amor que tiene con su alma. Y en esta noche, apreciado oyente, usted puede ser alcanzado por la gracia de Dios, porque Dios muestra su amor para con nosotros. Es un amor universal para todos. Así como la salvación es universal, el amor de Dios ha sido derramado, ha sido demostrado, ha sido declarado para toda la humanidad. El amor de Dios es universal, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es un amor demostrado. ¿Sabe? Dios dice en su palabra, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Y aquel que lo declara, él pone el ejemplo, ha sido un amor que ha sido demostrado por Dios para toda la humanidad. Pero no solamente es un amor universal, es un amor incondicional. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. En que siendo aún pecadores. ¿Saben? Estos versículos en el capítulo 5 hay 4 palabras que describen a todo ser humano sin Cristo. En el versículo 6 habla de usted, apreciado oyente, que aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Nos llama débiles. Esa es nuestra condición. Débiles para agradar a Dios. Débiles para alcanzar la salvación por nuestros medios. Esa es nuestra condición, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, pero a pesar de esa condición, Dios nos ha amado. Es un amor incondicional. Pero no solamente dice que el ser humano es una persona débil, sino que es una persona impía. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa palabra significa falta de piedad. Preciado oyente, ¿ha reconocido usted sus pecados? ¿Ha reconocido usted que es un pecador perdido,
que la vida que usted lleva es una vida que ha ofendido la santidad de Dios. Son lo que somos. Pero así es el amor de Dios, es un amor incondicional, que a pesar de ser pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros. La otra palabra allí la hemos leído en el versículo 8, pecadores. Y esa palabra pecado sencillamente significa errar el blanco. ¿Sabe? Ya en este año se van a efectuar las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Y hay uno de esos juegos muy famosos que se conoce como tiro al blanco. Y esa es la ilustración de lo que es el pecado. La persona que está con el arco y la flecha procura dar en el centro. Esa es su meta, dar en el centro. Pecado significa errar el blanco. Dios ha dado su ley, lo que tiene que hacer el hombre para agradarlo a Él. Y el hombre siempre falla. Siempre erra el blanco. Es un pecador. Pero ¿sabe cuál es la otra palabra aquí en el versículo 10? Somos enemigos. Preciado oyente, el hombre está enemistado con Dios por causa de sus pecados. Pero ¿sabe? Es un amor incondicional. Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la última cosa, no solamente es un amor universal, es un amor incondicional. Aquí vemos que es un amor, el amor de Dios es un amor sacrificial. Cristo murió por nosotros. Preciado oyente, para poder Dios salvarle a usted, para poder Dios salvarme a mí, un pecador perdido en mis delitos y pecados, tuvo que haber un sacrificio. Y ese sacrificio fue efectuado por el eterno Hijo de Dios, allí en la cruz en el Calvario, cuando Él derramó su preciosa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Es un amor sacrificial. ¿Cuántas personas no han dicho en este mundo, si me amas, demuéstramelo? Dios ha mostrado su amor para con usted, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y el apóstol dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Preciado oyente, tiene que recibirlo. Tiene que usted corresponder a ese amor. ¿Sabe por qué una persona se pierde eternamente? No es porque no hay salida. No es porque no hay un Salvador. No es porque Dios no lo ha amado. Sencillamente una persona se pierde eternamente en el infierno, en la condenación eterna, porque no ha querido aceptar el amor de Dios. No lo ha querido recibir. ¿Sabe? Para que usted sea salvo, usted sencillamente tiene que recibirlo. La Biblia dice, y los que recibieron su palabra. Recibirla. Recibir el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra cree es recibir. Te puede, apreciado oyente, gozar de vida eterna, de la vida que solamente Dios da, si usted recibe a su Hijo, aquel que murió en la cruz en el Calvario, aquel que demostró el eterno y el inmenso amor de Dios, que dio su vida por el más vil pecador. Allí en la cruz en el Calvario, Dios estaba cargando en su Hijo el pecado de todos nosotros. Aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, Él lo castigó a su eterno Hijo para ampararlo a usted, para ampararme a mí. Eso es amor. El amor es un
El amor de Dios es un amor sacrificial. Lo dio todo. Él ha dado a su Hijo unigénito. Su unigénito Hijo. Él no dio un ángel. De tantos millares de ángeles que tiene Dios, Él dio a su unigénito Hijo por una humanidad perdida en sus pecados. Lo que tiene que hacer usted es recibirlo. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted tener la salvación de su alma? Preciado oyente, reciba a Cristo como Señor y Salvador. Arrepiéntase de sus pecados. Dios demanda un sincero arrepentimiento, dispuesto a ver el pecado como Dios lo ve y empezar a seguir al Señor en esta vida. Crea en el Señor, no desprecie el amor de Dios. No lo desprecie. La Biblia dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que tendrá aquel que tenga por inmunda la sangre del Hijo? Aquel que no reciba ese regalo. Preciado oyente, crea en el Señor. Él le va a salvar de todos sus pecados y le va a llevar a una eternidad segura. Que Él prospere su palabra. Amén. Una vez más damos las buenas noches a nuestros queridos amigos que nos acompañan. Sea noche oportuna para ustedes alcanzar la salvación, salir de ese lugar con ese gozo en su alma de ser salvado, llamado Hijo de Dios. Por eso está aquí, que ha venido con el interés de conocer a ese bendito Señor y Salvador. Vamos a continuar cantando el himno 491. Dice la primera estrofa: por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Himno número 491. Esto no. Por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Pues es la gracia del amor que Dios perdona al pecador. Si presta a confesar sus culpas y en Jesús confiar, mayor favor de salvación, pues Cristo logra redención. Vida viva ya pasó, y todo nuevo se tornó. Igual peregrino es, obrar con Dios vendrá después. Pues es la gracia del amor que Dios perdona al pecador. Si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar, mayor favor de salvación, pues Cristo logra redención. Cuando en nada tengo aquí tu gran herencia, viene allí, arriba en gloria con Jesús, que me ha salvado por su cruz. Pues es la gracia del amor que Dios perdona al pecador. Si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar, mayor favor de
de salvación, pues Cristo logró la redención. Voy a repetirle el coro. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Tiene esta estrofa o este coro donde se expresa lo que usted ha oído al principio, el amor de Dios. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Que tiene Biblia, acompáñeme en la lectura en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Y el que no tiene Biblia, preste mucha atención a la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24 hasta el 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hasta ahí está bien, esperando que el Señor prospere su palabra con lo que ha oído y con lo que oirá. Amén. Amén. Hay algunas verdades en esta porción que hemos leído en esta noche. Verdades que el Señor abre el telón para que el ser humano entienda, comprenda acerca de la vida espiritual o de su alma con relación a la eternidad. Quisiera primeramente hablar de la sencillez del mensaje del Señor. Sencillamente el Señor siempre utilizó algunas anécdotas o utilizó también algunos cuadros de algún acontecimiento para despertar el interés en aquellos que estaban oyendo. En una ocasión el Señor habló acerca de la red que se echaba en el mar. Ellos entendían lo que era aquello. En otra ocasión el Señor habló acerca del sembrador y aquellos entendían lo que era una persona que sembraba. Y en otras ocasiones el Señor llegó a usar algunas cosas reales de la vida para hablar de las cosas espirituales. Pero el Señor siempre fue un hombre que su mensaje era sencillo, que podía calar en la mente del ser humano. Y es lo que nosotros también, por la palabra de Dios, queremos en la sencillez que usted pueda entender con relación a la eternidad y al camino que usted lleva con relación al cielo. Y el Señor comienza diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Es algo tan sencillo tener los oídos prestos. El Señor dijo en una ocasión, el que tiene oído para oír, oiga. Y en esta noche le dice claramente, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Si usted puede notar, hay 3 libros allí y alguno de esos libros es la palabra de Dios. Es este libro que tenemos.
Y sencillamente el Señor dice, el que oye mi palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe que despierta el corazón del ser humano con relación a la persona del Señor Jesucristo. Y Él quiere que en esta noche usted pueda entender esta realidad. El que oye mi palabra y cree al que me envió. En los planes divinos de Dios un día en el cielo, mucho antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía preparado de antemano ese cordero que iba a ser sacrificado por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Así lo dice la palabra de Dios, que Él estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los posteriores tiempos por amor a nuestra alma. Esa alma preciosa que tú tienes, esa alma que Dios te ha dado, es el alma que Él quiere que vuelva a Él. Pero no manchada, sino limpia con la sangre de Cristo. La obra que Cristo hizo en la cruz, a mi favor y a tu favor, en esta noche te la presentamos. El que oye mi palabra y crea que me envió, y entonces confirma, tiene vida eterna. Amigo oyente, en esta noche, la sencillez del mensaje es esto: que todo aquel que por la fe llega a contemplar al Hijo de Dios tiene vida eterna, que pueda confesar su nombre. El poeta dice, la mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida te da. Es decir, que tú estás expuesto a una condenación, que tú estás expuesto cada día más y más alejándote de Dios, pero tienes un privilegio en esta noche, que estás oyendo el mensaje de salvación para ti. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No es que la tendrá mucho más antes, es que la tiene. Tiene vida eterna. La va a gozar en los cielos. No va a perecer jamás. Pero sabe, el que no quiere oír la palabra de Dios, dice el Señor, que vendrá a condenación. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hablando de la separación espiritual que usted tiene hasta hoy delante de Dios. Dios quiere. Dios ha hecho, como usted ha oído, todo. Allí las 30 palabras que dice nuestro hermano Sergio, la primera 15 es la obra de Dios. Y las otras 15 es la decisión que el hombre tome con Dios. ¿Hasta cuándo? Habrán personas que han oído el evangelio, no lo sé cuántas veces, no sé si es la primera vez, pero ha rehusado creer en el Hijo de Dios. Ha mantenido sus oídos cerrados a la palabra de Dios, ha mantenido sus oídos cerrados a la voz de Dios, ha mantenido sus oídos cerrados al llamado de Cristo. Ese llamado que Él quiere darte, ese amor tan grande. El Señor le dijo a Nicodemo claramente acerca de esta verdad, acerca de la vida eterna, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La sencillez del mensaje: Cristo, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre, pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador si pronto acude a Él, si está presto para acudir a Él, para confesarle sus pecados, no a nosotros, sino al que murió en la cruz, al que derramó su sangre para limpiar tu alma del pecado.
Pero sabe una cosa, hay también la seguridad para el pecador. En esta sencillez del mensaje hay seguridad para el pecador. Dice el Señor, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán. El Señor dijo en una ocasión acerca de los hombres que no habían creído, que estaban muertos en los delitos y en sus pecados. Pablo escribe claramente acerca de esto. Él te dio vida, o Él nos dio vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que usted hasta hoy, si no ha aceptado a Cristo, usted está muerto. Muerto espiritualmente, y Él quiere darle vida y vida en abundancia. Ahora usted dirá en esta noche, pero bueno, yo no estoy muerto, yo estoy vivo, sí, físicamente, pero espiritualmente usted está separado de Dios. Muerte significa la separación. ¿Y sabe por qué? Porque en el principio de la creación, cuando Dios hizo todo, nuestros primeros padres en el huerto del Edén llegaron a pecar, siendo mordidos por la serpiente, hablándolo espiritualmente. Ellos desobedecieron al Padre, a Dios, y allí fueron separados de Dios. Y dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado natural. Ese pecado, esa moldedura, ese germen que ha entrado en nuestras almas, manchándola desde el principio, es el que nosotros arrastramos hasta hoy. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Romano dice allí, siendo justificado gratuitamente mediante su gracia por la redención en Cristo Jesús. Él pagó el precio mío y Él pagó el precio tuyo. Solamente tienes que tomar la decisión en esta noche. Estás separado de Dios, estás separada de Dios, pero Dios te da la oportunidad siendo justificado gratuitamente mediante su gracia, que es en la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo puso a Él como la propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre que Él derramó, que Él vertió en la cruz, es la sangre que te puede limpiar a ti en esta noche de tus pecados. Hay seguridad para todo aquel que confía en Él. David dijo, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No podemos decir delante de Dios que no tenemos pecado. No puedes decir delante de Dios que no has pecado. Porque si David lo dice, por la palabra de Dios lo reconocemos, en pecado hemos sido formados. Pero la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente tienes que tomar la decisión. La seguridad de la salvación de tu alma está en la persona del Señor Jesucristo. Es allí donde todos nosotros nos hemos refugiado, huyendo del enemigo. Hemos llegado allí a la cruz, reconociendo a Cristo. Le hemos visto morir en la cruz por la fe. Allí el Hijo de Dios, levantado entre el cielo y la tierra, como le dijo a Nicodemo, hemos visto por la fe, contemplamos al Hijo de Dios muriendo en la cruz por mis pecados. Es necesario que llegues a los pies de la cruz. Es necesario que puedas estar como aquel que está en el camino ancho, que está a la punta de la puerta, con esa puerta abierta para entrar.
pero la decisión la tomas tú, no nosotros. Hay seguridad para ti, para tu alma en esta noche. Mañana no sabemos, pero hay otra cosa para finalizar, es la salvación. La salvación de tu alma, el perdón de tus pecados. Cristo no quedó en la cruz. La palabra de Dios dice que fue bajado por manos nobles y fue sepultado. Pero la Biblia dice que la sepultura o el sepulcro no pudo contener al Hijo de Dios. Al tercer día se levantó victorioso de entre los muertos. La tumba está vacía, la cruz está vacía y el cielo está lleno. Allí está Cristo sentado a la gloria del Padre. Y sabe una cosa, la seguridad que tenemos nosotros en Él, que vamos a subir al cielo solamente por haber confesado su nombre y haber creído en Él. Cree en Cristo en esta noche. Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando para que tú puedas caminar con nosotros en este coro celestial para llegar al cielo. Ven a Él, recíbele en tu corazón y desde hoy gozarás de la vida eterna y de ese encuentro glorioso con Cristo. Que el Señor prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando el 529. El himno 529, vamos a cantar las dos primeras. Dice: mi Redentor murió en la cruz, por pecadores todo él pagó. Quien le recibe no temerá, ya sus maldades Jesús perdonó. Las dos primeras del 529. Mi Redentor murió en la cruz, por pecadores todo él pagó. Quien le reciba no temerá, ya sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre que el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó y ofrecerá por favor. A los peores Él salvará, como promete, así lo hará. Él confía, oh pecador, vida eterna dará el Señor. Cuando Dios la sangre ve, que el Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó y ofrecerá por favor. Vamos a leer en el libro de los Salmos, Salmo 39. El Salmo 39. Vamos a leer dos versículos allí. Salmo 39, versículo 4. Es un salmo escrito por el rey David. Dice: al músico principal, a Jedutún, salmo de David. Versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuántas sean la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto,
y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Hazme saber, Jehová, mi fin, cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Hay otro salmo escrito por Moisés, el Salmo 90. En el versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pasemos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Evangelio de Lucas, escrito por el médico amado Lucas. Capítulo 13, versículo 22. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veréis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Solo una referencia más en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere la lectura pública de su palabra. Las meditaciones del rey David son sin duda alguna algo muy hermoso. Él escribió, no he contado cuántos salmos por lo menos aparecen descritos acá, pero sabemos que no fueron solamente los que fueron canonizados, sino algunos otros cantos más. Muy prolífero David al escribir cantos. Su hijo Salomón también era prolífero, pero escribiendo proverbios, meditaciones filosóficas, prácticas para la vida. Pero vemos aquí a David reflexionando de la fragilidad de la vida. Sepa yo cuán frágil soy. Llegar a entender que hay un término corto a los días que estamos sobre la tierra. Y aunque tal vez 100 años parece un número muy grande para la vida de un ser humano frente a la eternidad, es nada. Término corto. Pero sabemos que hay otros que son cortados a una edad mucho más temprana. No existe ni siquiera un estándar que nosotros podamos decir
¿Cuántos son los días del ser humano en plenitud? Solamente existen promedios de acuerdo a la tasa de mortalidad. Pero poder determinar cuándo un ser humano ha de viajar a la eternidad es algo que nadie puede saber. Hace unos años un joven decía, lo que pasa es que yo estoy empezando a vivir. Y alguien le dijo, ¿y cómo sabes que estás empezando y que no más bien estás terminando? Porque los jóvenes también fallecen. Nadie sabe cuándo es el último día en la existencia sobre este mundo, porque somos frágiles. La fragilidad de la vida. Eso es algo claro y preciso. Dios ha puesto término a los días de cada ser humano. Y a veces hacemos muchos planes sin contar con esa realidad. Pero aquí el rey David nos habla en base a su propia experiencia de buscar en Dios, tener entendimiento de esa fragilidad de la vida. Y esto tiene que ver claramente con entender que vamos a ir a su presencia y que tenemos que dar cuenta delante de Él. Eso es una realidad. Ya los hermanos han hablado del amor de Dios, cómo Dios ha preparado provisión en Cristo para que la persona se prepare para ir al encuentro del Señor. Mire, hay algunos que lo han hecho desde la niñez. Puede que, como el caso de don Abraham, que está llegando a casi 100 años, un hermano de la asamblea, Abraham Barbera, pero él hizo provisión en su niñez. Y desde niño él tomó la decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y bueno, desde la niñez ha estado preparado. Mi papá cuando creyó, él dijo, bueno, yo lo hice ya con el sol en las espaldas, pero lo hice. Tomó una decisión por Cristo. Se aprovisionó de Él porque entendió, hay un fin de los días. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Pero la verdad es que el ser humano tiene que ser puesto en estrecho para tomar una decisión como esta. Y tenemos ejemplos incluso en las Escrituras de situaciones como esta. Podemos dar ejemplos de unos que han sido puestos en situaciones donde la muerte parece algo inminente. Aquel carcelero que estaba en Filipo, si los presos que él estaba custodiando, cuando tembló en aquel momento en Filipo, habían escapado, él iba a ser muerto, porque la ley romana decía que aquel que custodiaba presos, si se le escapaban los presos, tenía que ser pasado por la muerte, por la pena capital. Y él, frente al tormento, la tortura que tendría que pasar por ello, él prefirió, dijo, yo voy a suicidarme aquí. Y bueno, ahí estaba el apóstol Pablo y le dijo, no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Y él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, fue la respuesta del apóstol. Y aquel hombre recibió a Cristo. Tuvo que estar en una situación donde estaba allí frente a una situación de muerte, para que aquel hombre tomara su decisión. Usted necesita que Dios lo ponga entre la espada y la pared, empezar a divagar entre la vida y la muerte para tomar una decisión por él. Hay algunos que han tenido que llegar a esa situación. Pero la verdad también es que algunos no tienen ni siquiera en esa situación
les pasa por la mente Cristo y terminan pasando a la eternidad sin Él. Por lo tanto, no les recomendamos que llegue usted a ese momento. Pero hay otros como Jairo. ¿Cuántas veces Jairo en Capernaum había escuchado el Señor? Desde aquel inicio del ministerio del Señor en la tierra, Él se mudó de Nazaret a Capernaum. Era el lugar donde Él se movía con sus apóstoles. ¿Cuántas veces había escuchado del Señor Jesucristo y cuántas veces había escuchado al mismo Señor en la sinagoga? Porque Jairo era un principal de la sinagoga. Pero fue puesto en estrecho. Su hija estaba muriendo. Y él dijo, necesito buscar a Jesús. Tiene usted que pasar por un profundo dolor para ir en busca del Señor. Pero hay otros como Pedro, escuchando la palabra y hasta cierto punto aceptando que Jesús era el Mesías. Y hasta siguiéndolo, pero todavía no se había convertido. Él escuchaba, esos son los que vienen, escuchan la palabra, dice, me gusta el evangelio. Qué bonito ambiente, a mí me gusta así, ordenadamente escuchar la palabra de Dios, pero no toman la decisión. Pero cuando él vio la majestad de la obra de Dios en Cristo, por aquella pesca milagrosa, él terminó diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Él vio la grandeza de Cristo y le recibió como su Señor y Salvador, y de ahí en adelante para servirle. El gran apóstol Pedro. Bueno, cada quien tiene una experiencia, pero de alguna u otra forma, todos tenemos que ponernos en un momento a meditar entre lo que tenemos por delante, la vida presente y la eternidad. Hay unos que están entretenidos en las cosas de este mundo y no tienen tiempo para meditar, como lo hacía aquí el rey David. Sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. Y pensaba también en esa expresión de Moisés. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros por lo general contamos, Dios me dio un día más de vida. Pero no es un día más, es un día menos en la cuenta regresiva. Es un día menos. Se acerca nuestro encuentro con Dios. Mire, tenemos que ir a la presencia de Él. Aquí hay algunos que decidimos un día tomar esa provisión en Cristo para tener confianza de ir al encuentro con Dios. Porque usted, como ya ha escuchado, el que cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y por qué de muerte a vida? Porque como hemos leído allí en el Evangelio según San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que han tenido un encuentro personal con el Señor. Que así como usted ve allí un corazón quebrantado, que llega al entendimiento, soy un pecador, mis pecados me llevan al infierno. Yo quiero tomar una decisión por Cristo, y le reciben como su Señor y Salvador, claman a Él, hablan con Él, Señor, toma mi corazón, entra en mi vida. Cada quien tiene su propia experiencia. Esta mañana referíamos, don Alcímedes Velasco dijo, desde hoy me hago seguidor de Jesucristo, dijo al salir de su habitación
en la residencia donde estaba allá en San Agustín del Sur de Caracas. Una hermana una vez allá en la sierra se paró y dijo: yo soy la oveja perdida que vino a buscar Cristo. Ahí en medio del culto, cada quien tiene su forma, su experiencia personal, pero todos y cada uno han tenido un encuentro personal con Él, le han conocido a Él y tienen vida eterna. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él. Usted lo conoce a Él. Si le llega a conocer, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque entonces, ¿qué significa la perdición eterna? Ser excluido eternamente de la presencia de Dios. Y dice allí el Señor, donde hemos leído en el Evangelio según San Lucas: mire, esforzaos, haga un esfuerzo. Lo que está en juego es el futuro eterno de su alma. Es algo para tomarle seriedad. Aquí habla de unos que le escuchaban, compartían. Eso es como los que están aquí muchas veces y comparten de la palabra, y hasta a veces en el trabajo, en los estudios, donde sea. Hábleme ahí del Señor, y quieren que uno le hable, pero hasta ahí no toman decisión. Se quedan afuera de la puerta, pero un día esa puerta se va a cerrar y no va a haber más oportunidad. Y por más de que clamen, ábrenos, no se abrirá la puerta. Dice que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, y Él no quiere la muerte del que muere. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia tiene un límite. No siga usted jugando con la paciencia de Dios. Tome su decisión. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán y no podrán. Hoy usted tiene oportunidad. Entienda la fragilidad de la vida. Entienda que tiene que ir a la presencia de Dios y dar su cuenta. Y no siga jugando con el futuro eterno de su alma. Que Dios le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por tu inmenso amor, que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Lo más sublime del cielo, tú lo diste para darnos salvación y vida eterna. Tu amor tan maravilloso y esplendente llegaron a nuestras vidas. Llegamos a entender la grandeza de ese amor. Como dice el apóstol Pablo, no fuimos rebeldes al llamado. Te damos las gracias por ello. Pero pensamos en los que han escuchado el mensaje, que también ellos lleguen a tal entendimiento. Ver la fragilidad de la vida, ver que están de frente a una condenación eterna, pero que hay una puerta abierta hoy para salvación. Ayúdales, oh Dios, que tu Santo Espíritu utilice la palabra sembrada, que les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que lleguen a no solamente el entendimiento de la verdad, sino que se apropien por fe de esta salvación tan maravillosa y grande que hoy le estás presentando. Al salir pedimos que nos lleves con bien, guárdanos del mal. Lo dejamos todo delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar las dos últimas estrofas del mismo himno 529. Dice: qué maravilla de gran amor Cristo mostró por el pecador. El que creyere salvo será, goces eternos Él disfrutará.
las dos últimas estrofas del 529 y luego escucharemos algunos anuncios. ¡Qué maravilla de gran amor! Cristo por el pecador. El salvo será, goces eternos se disfrutará. Cuando Dios la sangre que Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios será por favor. El juicio viene, allí estará. Si le rechazas, triste estará. No le dejas, ven a Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz. Cuando Dios la sangre del Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, Dios será con favor.